Hola a todos, hace un poco de física. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la BAU de Madrid de la parte de campo magnético, que dice así. La figura representa una varilla metálica de 20 centímetros de longitud, cuyos extremos deslizan sin rozamiento sobre unos raíles horizontales, paralelos al eje X, metálicos y de resistencia despreciable. La varilla tiene resistencia despreciable y su velocidad es 2i metros partido por segundo. Los raíles están conectados en x igual a 0 por una resistencia de valor 0,5 ohmios. En la región hay un campo magnético uniforme menos 0,4K teslas. Calcula apartado A, la intensidad de la corriente en el circuito formado por la varilla, la resistencia y los tramos de raíl entre ellas. Y apartado B, la fuerza que el campo magnético ejerce sobre la varilla. Recuerda que si en YouTube escribes Profe Alfonso de BAU Física, tendrás más ejercicios resueltos de la BAU de Madrid. Este ejercicio tiene su complejidad, por lo que requiere que tengamos los conceptos muy claritos de campo magnético. Bien, empecemos a resolverlo. Nos dan la longitud de la varilla, que la ponemos en metros, es decir, esos 20 centímetros los dividimos entre 100 y tenemos 0,2 metros. Nos dan la velocidad de la varilla, la resistencia que hay en el circuito y el campo magnético que atraviesa esa región. Nos piden en el apartado A la intensidad de la corriente que hay en el circuito. La vamos a calcular por la ley de Ohm, que es voltaje partido de resistencia, donde ese voltaje es la fuerza electromotriz, que la vamos a calcular como la menos variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Por lo tanto, necesitamos conocer ese flujo magnético, que va a ser el producto escalar de los vectores campo magnético y superficie, que podemos escribir como el producto del módulo del campo por el módulo de la superficie por el coseno del ángulo que forman dichos vectores, campo magnético y superficie. Vamos al dibujito. El vector superficie siempre es perpendicular a dicha superficie. Por lo tanto, si nos damos cuenta, el vector superficie y el vector campo tienen sentido contrario, es decir, forman un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, el coseno de 180 es menos 1. Ese flujo magnético lo vamos a poder escribir como el campo magnético por el área, la superficie de un rectángulo que es base por altura y por ese menos 1. Tenemos que deducir quiénes son esa base y altura en ese rectángulo que se me forma con la varilla y el resto de carriles. Vale, pues la altura va a ser la longitud de la varilla. Y la base va a ser la distancia que avanza la varilla. Según va avanzando la varilla, va aumentando la base de ese rectángulo. También ponemos el menos 1. ¿Cómo calculamos esa distancia que avanza la varilla? Esa distancia total que va a ir teniendo cada vez más la base de ese rectángulo. Pues nos han dicho que la velocidad es uniforme, es todo el rato la misma. Por lo tanto, la distancia recorrida en un movimiento uniforme la sabemos calcular. Espacio igual a velocidad por tiempo. Vale, pues esa base de rectángulo la vamos a poner como velocidad por tiempo. Si os dais cuenta, el signo menos lo hemos puesto ya delante de la formulita. Vale, pues lo tenemos todo, excepto el tiempo. Sustituimos y vamos a obtener así el flujo magnético en función del tiempo, menos 0,16 por t Webers. Y eso es lo que vamos a derivar en función del tiempo, porque esa es la fuerza electromotriz, la menos derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y nos queda 0,16 voltios. Vale, ya tenemos el voltaje y teníamos la resistencia, por lo tanto podemos conocer la intensidad de la corriente. 0,16 entre 0,5 nos va a dar 0,32 amperios. En el apartado B nos piden la fuerza
que el campo magnético ejerce sobre esa varilla. Es decir, lo que nos están pidiendo es la fuerza ejercida por un campo magnético uniforme sobre un conductor rectilíneo. Y eso lo vamos a hacer a través de la ley de Laplace, que es la intensidad de corriente por el producto vectorial, vector longitud, vector campo magnético, donde ese vector longitud tiene la dirección y sentido de la corriente inducida que pasa a través del conductor. En este caso, la varilla. Por lo tanto, necesitamos conocer cuál es la dirección y sentido de esa corriente inducida. La corriente inducida va a crear un campo magnético que es contrario al campo inicial, al campo que originó la corriente inducida. Ese campo magnético inicial tiene sentido menos K. Por lo tanto, el campo magnético inducido va a tener un sentido más K. Y por la regla de la mano derecha, colocando de tal forma que cogemos ese campo magnético con la mano derecha, poniendo el dedo pulgar apuntando en el sentido del campo magnético inducido, obtendremos el sentido de la corriente fijándonos en cómo giran los otros 4 dedos y veremos que lo hacen en sentido antihorario. Ese será el sentido de la corriente. Nos interesa el sentido de la corriente que pasa por la varilla y vemos que es en sentido positivo del eje Y, o sea que el vector longitud va a ser más 0,2 J metros. Esto que acabamos de explicar lo tenéis que razonar y lo tenéis que razonar poniéndolo en el examen. Una posible redacción sería así: el vector longitud tendrá la dirección y sentido de la corriente eléctrica que circula por el conductor, la varilla. Para eso tenemos que conocer el sentido de la corriente inducida. Esta corriente inducida crea un campo magnético inducido que es contrario al campo magnético inicial, el cual tiene sentido menos K. Por tanto, el campo magnético inducido tendrá un sentido más K. Y según la regla de la mano derecha, poniendo el pulgar en el sentido del campo magnético inducido, el resto de dedos marcará el sentido de la corriente inducida. La corriente inducida tendrá un sentido antihorario. Bien, pues ya vamos a resolver este apartado. Para eso vamos a recordar que vamos a usar la ley de Laplace, de la cual conocemos la intensidad. Ya conocemos el vector longitud, que va en el sentido positivo del eje Y y que es más 0,2 J metros. Y conocemos también el vector campo magnético. Este es el campo magnético inicial, el menos 0,4 teslas. Vale, pues para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es calcular ese producto vectorial mediante un determinante de 3×3, que la primera fila son los vectores unitarios y JK. La segunda fila es el vector longitud, más 0,2 J. Y la tercera fila es el vector campo magnético, menos 0,4 K teslas. Resolvemos este campo este determinante, y tenemos que nos sale menos 0,08 I. Pues simplemente hay que sustituir en la ley de Laplace y llegaremos a la conclusión de que la fuerza que el campo magnético ejerce sobre la varilla es de menos 0,0256 I newtons. En la descripción te dejo los enlaces para que repases el tema de campo magnético con nuestros vídeos. Y con esto y un bizcocho, ¡hasta luego!